En matemática y física, un vector es un ente matemático como la recta o el plano. Un vector se representa mediante un segmento de recta, orientado dentro del espacio euclidiano tridimensional. Un vector queda completamente determinado en 3 dimensiones por 3 números. Por ejemplo, para el vector posición en coordenadas rectangulares, en coordenadas cilíndricas o en esféricas. La definición común de que un vector tiene magnitud y dirección se deduce del uso de coordenadas esféricas o cilíndricas en el plano x o y. En este caso, el módulo corresponde exactamente a las componentes OR y la dirección queda determinada por el ángulo. El sentido, que tanto se insiste como característica de un vector es redundante. Porque la componente del vector cubre de 0 a 2, ergo, no es necesario dar un sentido. Ese sería el caso si se tratase de una recta, la cual si es rotada radians es exactamente la misma y es entonces que se necesita asignar un sentido. Los vectores nos permiten representar magnitudes físicas vectoriales, como las mencionadas líneas abajo. En matemáticas se define vector como un elemento de un espacio vectorial. Esta noción es más abstracta y para muchos espacios vectoriales no es posible representar sus vectores mediante el módulo y la dirección. En particular los espacios de dimensión infinita sin producto escalar no son representables de ese modo. Los vectores en un espacio euclidiano se pueden representar geométricamente como segmentos de recta. R. Barra inversa display style barra inversa mat, R. En el plano. R. 2. Barra inversa display style barra inversa mat, R. 2. O en el espacio. R. 3. Barra inversa display style barra inversa mat, R. 3. En física se define como el segmento de una recta, el cual se encuentra situado en el espacio de un plano ya sea bidimensional o tridimensional. Un ejemplo de un fenómeno físico que se puede describir con vectores es la velocidad de un automóvil. No sería suficiente describirla con tan solo un número, que es lo que marca el velocímetro, sino que se requiere indicar la dirección. Otro ejemplo es la fuerza que actúa sobre un objeto, ya que su efecto depende además de su magnitud o módulo, de la dirección en la que actúa, también, el desplazamiento de un objeto, pues es necesario definir la distancia que recorre, y la dirección del movimiento, o bien la posición inicial y final del objeto. Conceptos fundamentales en vectores euclídeos. Esta sección explica los aspectos básicos, la necesidad de los vectores para representar ciertas magnitudes físicas, los componentes de un vector euclídeo o geométrico, así como la notación de los mismos, etc. En otra sección más adelante se tratan otro tipo de vectores más generales. Definición. Un vector es un elemento de un espacio vectorial. En la práctica, cuando se tratan con vectores usualmente se expresan a una base vectorial. Así fijada un espacio vectorial específico y una base dentro del mismo. Un vector de dimensión n. Barra inversa display style n barra inversa. Viene representado por una tupla de números reales. El conjunto de todos los vectores de dimensión se representa como R. N. Barra inversa display style barra inversa mat, R. N. Así, un vector V. Barra inversa display style barra inversa script style V. Perteneciente a un espacio R. N. Barra inversa display style barra inversa mat, R. N. Se representa como V. Igual a 1. A. 2. A. 3. A. N. Barra inversa display style V igual a. ¿Dónde? V. R. N. Barra inversa display style V barra inversa in barra inversa mat, R. N. Un vector también se puede ver desde el punto de vista de la geometría como vector geométrico, usando frecuentemente el espacio tridimensional. R. 3. Barra inversa display style barra inversa mat, R. 3.
O bidimensional. R. 2. Barra inversa displaystyle barra inversa mat. R. 2. Un vector fijo del plano euclidiano es un segmento orientado, en el que hay que distinguir tres características. Módulo, la longitud del segmento expresado en términos de un valor numérico y una unidad. Dirección, el ángulo del vector con respecto al eje X. Sentido, la orientación del segmento, del origen al extremo del vector. Puede ser positivo o negativo en inglés. La palabra direction indica tanto la dirección como el sentido del vector, con lo que se define el vector con solo dos características, módulo y dirección. Los vectores fijos del plano se denotan con dos letras mayúsculas, por ejemplo. A. B. Barra inversa displaystyle, barra inversa overrigged row, AB. Que indican su origen y extremo respectivamente. Es decir, el punto A es el origen o punto de aplicación y el punto B es el extremo del vector. A. B. Barra inversa displaystyle, barra inversa overrigged row, AB. Cuyas coordenadas son A. B. Igual a X. B. X. A. Y. B. Y. A. Barra inversa displaystyle, barra inversa overrigged row, AB, igual a barra inversa. Características de un vector. Un vector se puede definir por sus coordenadas. Si el vector está en el plano X o Y, se representa V igual a V igual a V X V Y. Barra inversa teststyle, barra inversa bec, V, igual a, barra inversa bold symbol, V, igual a. Siendo sus coordenadas V, X, V, Y. Barra inversa displaystyle V-, X, barra inversa, V-, Y. Si consideramos el triángulo formado por los componentes V, X, V, Y. Barra inversa displaystyle V-, X, V-, Y. Y. V. Barra inversa displaystyle V. Se puede calcular V. X. Barra inversa displaystyle V-, X. Multiplicando V. Barra inversa displaystyle V. Por el cos, siendo el ángulo formado por V. X. Barra inversa displaystyle V-, X. Y. V. Barra inversa displaystyle V. O multiplicando V. Barra inversa displaystyle V. Por el sen, siendo el ángulo formado por V. Y. Barra inversa displaystyle V-, Y. Y. V. Barra inversa displaystyle V. De igual forma se puede calcular V. Y. Barra inversa displaystyle V-, Y. Multiplicando V. Barra inversa displaystyle V. Por el seno multiplicando V. Barra inversa displaystyle V. Por el cos. Siendo el vector la suma vectorial de sus coordenadas V. Igual a V. X. Más V. Y. Barra inversa displaystyle, barra inversa bec, V, igual a, barra inversa bec, V-, X, más, barra inversa bec, V-, Y. Si un vector es de tres dimensiones reales, representado sobre los ejes X, Y, Z, se puede representar V. Igual a V. Igual a V. X. V. Y. V. Z. Barra inversa displaystyle, barra inversa bec, V, igual a, barra inversa bold symbol, V,
igual a. Siendo sus coordenadas v, x, v, y, v, z. Barra inversa display style v guión bajo, x, barra inversa, v guión bajo, y, barra inversa, v guión bajo, z. Si representamos el vector gráficamente podemos diferenciar los siguientes elementos. La recta soporte o dirección, sobre la que se traza el vector. El módulo o amplitud con una longitud proporcional al valor del vector. El sentido, indicado por la punta de flecha, siendo uno de los dos posibles sobre la recta soporte. El punto de aplicación que corresponde al lugar geométrico al cual corresponde la característica vectorial representado por el vector. El nombre o denominación es la letra, signo o secuencia de signos que define al vector. Por lo tanto, en un vector podemos diferenciar nombre, dirección, sentido, módulo, punto de aplicación. Magnitudes vectoriales. Frente a aquellas magnitudes físicas, tales como la masa, la presión, el volumen, la energía, la temperatura, etc., que quedan completamente definidas por un número y las unidades utilizadas en su medida, aparecen otras, tales como el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico, etc., que no quedan completamente definidas dando un dato numérico, sino que llevan asociadas una dirección. Estas últimas magnitudes son llamadas vectoriales en contraposición a las primeras llamadas escalares. Las magnitudes vectoriales quedan representadas por un ente matemático que recibe el nombre de vector. En un espacio euclidiano, de no más de 3 dimensiones, un vector se representa por un segmento orientado. Así, un vector queda caracterizado por los siguientes elementos: su longitud o módulo, siempre positivo por definición, y su dirección, la cual puede ser representada mediante la suma de sus componentes vectoriales ortogonales, paralelas a los ejes de coordenadas, o mediante coordenadas polares, que determinan el ángulo que forma el vector con los ejes positivos de coordenadas. Se representa como un segmento orientado, con una dirección, dibujado de forma similar a una flecha. Su longitud representa el módulo del vector, la recta indica la dirección, y la punta de flecha indica su sentido. Notación. Las magnitudes vectoriales se representan en los textos impresos por letras en negrita, para diferenciarlas de las magnitudes escalares que se representan en cursiva. En los textos manuscritos, las magnitudes vectoriales se representan colocando una flecha sobre la letra que designa su módulo. Ejemplos. A. Barra inversa display style barra inversa matv. A. Barra inversa matv. A. Barra inversa bold symbol, barra inversa omega, coma. Representan, respectivamente, las magnitudes vectoriales de módulos A. El módulo de una magnitud vectorial también se representa encerrando entre barras la notación correspondiente al vector. A. Barra inversa display style barra inversa matv. A. Barra inversa matv. A. Barra inversa bold symbol, barra inversa omega. En los textos manuscritos se escribe A. Barra inversa display style, barra inversa bec, A. Barra inversa bec, A. Barra inversa bec, barra inversa omega, coma. Para los vectores y A. Barra inversa display style, barra inversa bec, A. Barra inversa bec, A. Barra inversa bec, barra inversa omega. Barra inversa display style barra inversa omega, coma. Para los módulos cuando convenga, se representan la magnitud vectorial haciendo referencia al origen y al extremo del segmento orientado que la representa geométricamente, así, se designan los vectores representados en la figura 2 en la forma A igual a
M, N, B, igual a, O, P, barra inversa displaystyle barra inversa mat, A, igual a, barra inversa overrichter row, MN, barra inversa mat, B, igual a, barra inversa overrichter row, OP, barra inversa. Resultando muy útil esta notación para los vectores que representan el desplazamiento. Además de estas convenciones, los vectores unitarios o versores, cuyo módulo es la unidad, se representan frecuentemente con un circunflejo encima, por ejemplo, U, V, barra inversa displaystyle barra inversa mat, barra inversa hat, U, barra inversa mat, barra inversa hat, V. Clasificación de vectores. Según los criterios que se utilicen para determinar la igualdad o equipolancia de dos vectores, pueden distinguirse. Vectores libres, no están aplicados en determinado punto. Vectores deslizantes, su punto de aplicación puede deslizar a lo largo de su recta de acción. Vectores fijos o ligados, están aplicados en un determinado punto. Podemos referirnos también a vectores unitarios, vectores de módulo 1. Vectores concurrentes o angulares, vectores cuyas direcciones o líneas de acción pasan por un mismo punto. También se les suele llamar angulares porque forman un ángulo entre ellas. Vectores opuestos, vectores de igual magnitud y dirección, pero sentidos contrarios. En inglés se dice que son de igual magnitud pero direcciones contrarias, ya que la dirección también indica el sentido. Vectores colineales, vectores que comparten una misma recta de acción. Vectores paralelos, vectores cuyas líneas de acción son paralelas. Vectores coplanarios, vectores cuyas rectas de acción son coplanarias. Componentes de un vector. Un vector en el espacio euclidiano tridimensional se puede expresar como una combinación lineal de tres vectores unitarios o versores, que son perpendiculares entre sí y constituyen una base vectorial. En coordenadas cartesianas, los vectores unitarios se representan por I barra inversa displaystyle barra inversa mat, I barra inversa J barra inversa displaystyle barra inversa mat, J K barra inversa displaystyle barra inversa mat, K paralelos a los ejes X barra inversa displaystyle X Y barra inversa displaystyle Y Z barra inversa displaystyle Z correspondientes. Los componentes del vector en una base predeterminada pueden escribirse entre paréntesis y separadas con comas. A igual a X A Y A Z barra inversa displaystyle barra inversa mat, A igual a. O expresarse como una combinación de los vectores unitarios definidos en la base vectorial. Así, en un sistema de coordenadas cartesiano, será A igual a X Y más A Y J más A Z K barra inversa displaystyle barra inversa mat, A igual a guión bajo X barra inversa mat, Y más a guión bajo Y barra inversa mat, J más a guión bajo Z barra inversa mat, K. Estas representaciones son equivalentes entre sí, y los valores A X barra inversa displaystyle a guión bajo X A Y barra inversa displaystyle a guión bajo Y A Z barra inversa displaystyle a guión bajo Z son los componentes de un vector que, salvo que se indique lo contrario, son números reales. Una representación conveniente de las magnitudes vectoriales es mediante un vector columna o un vector fila, particularmente cuando están implicadas operaciones matrices, del modo siguiente. A igual a
X, A, Y, A, Z, A, igual A, X, A, Y, A, Z. Barra inversa display style barra inversa matv, A, igual a, barra inversa begin, matrix, A guión bajo, X, barra inversa a guión bajo, Y, barra inversa a guión bajo, Z, barra inversa end, matrix, barra inversa quad barra inversa matv, A, igual a. Por ejemplo, los vectores unitarios se expresarían de la siguiente manera. I igual a 1, 0, 0. J igual a 0, 1, 0. K igual a 0, 0, 1. Barra inversa display style, barra inversa matv, I, igual a barra inversa matv, J, igual a barra inversa matv, K, igual a. El lema de Zorn, consecuencia del axioma de elección, permite establecer que todo espacio vectorial admite una base vectorial, por lo que todo vector es representable como el producto de unos componentes respecto a dicha base. Dado un vector, solamente existen un número finito de componentes diferentes de cero. Representación gráfica de los vectores. Hay personas que no recomiendan usar gráficos para evitar la confusión de conceptos y la inducción al error, sin investigación que lo corrobore. También es cierto que la memoria se estimula con mejores resultados. Para ello, se llama vector a la representación visual con el símbolo de flecha. La rectitud visual de una flecha o curvatura de la misma, no la hace diferente en símbolos si los dos extremos permanecen en el mismo lugar y orden. El que una flecha cierre en sí misma, indica la ausencia de efectos algebraicos. Para visualizar la suma de vectores se hará encadenándolos, es decir, uniendo el extremo que tiene un triángulo del primer vector con el extremo que no lo tiene del segundo vector manteniendo la dirección y distancia, propias al espacio, de sus dos extremos, ya que estas dos cualidades los distingue visualmente de otros vectores. Los escalares se representarán con una línea de trazos a modo, exclusivamente, de distinción ya que no siempre pertenecen al espacio de vectores. Se examinan cada uno de los casos que aparecen en la definición de las operaciones suma de vectores y producto por un escalar. Suma de vectores. Producto por un escalar. Operaciones con vectores euclídeos. Suma de vectores. Suma de vectores sobre un mismo punto. Método del paralelogramo. Método del triángulo o método poligonal. Método analítico para la suma y diferencia de vectores. Producto de un vector por un escalar. El producto de un vector por un escalar es otro vector cuyo módulo es el producto del escalar por el módulo del vector, cuya dirección es igual a la del vector, y cuyo sentido es contrario a este si el escalar es negativo. Partiendo de la representación gráfica del vector, sobre la misma línea de su dirección tomamos tantas veces el módulo de vector como indica el escalar. Sean P barra inversa display style P barra inversa. Un escalar y A barra inversa display style barra inversa matv, A. Un vector, el producto de P barra inversa display style P barra inversa. Por A barra inversa display style barra inversa matv, A. Se representa P A barra inversa display style P barra inversa matv, A. Y se realiza multiplicando cada una de los componentes del vector por el escalar, esto es P A igual a P A X Y más P A Y J más P A Z K barra inversa display style P barra inversa matv, A, igual a pa guión bajo, X, barra inversa matv,
más pa guión bajo, y, barra inversa mat, j, más pa guión bajo, z, barra inversa mat, k. Con la notación matricial sería P, A, igual a, P, A, X, A, Y, A, Z, igual a, P, A, X, P, A, Y, P, A, Z. Barra inversa display style P barra inversa mat, A, igual a P barra inversa begin, matrix, A guión bajo, X, barra inversa A guión bajo, Y, barra inversa A guión bajo, Z, barra inversa end, matrix, igual a, barra inversa begin, matrix, P barra inversa A guión bajo, X, barra inversa P barra inversa A guión bajo, Y, barra inversa P barra inversa A guión bajo, Z, barra inversa end, matrix. Producto escalar. Producto vectorial. Derivada ordinaria de un vector. Dado un vector que es función de una variable independiente. A, T, igual a X, T, Y, más A, Y, T, J, más A, Z, T, K. Barra inversa display style barra inversa mat, A, igual a guión bajo, X, barra inversa mat, Y, más A guión bajo, Y, barra inversa mat, J, más A guión bajo, Z, barra inversa mat, K. Calculamos la derivada ordinaria del vector con respecto de la variable t, calculando la derivada de cada una de sus componentes como si de escalares se tratara. D, T, A, T, igual a, D, T, A, X, T, Y, más, D, T, A, Y, T, J, más, D, T, A, Z, T, K. Barra inversa display style, barra inversa frac, D, dt, barra inversa mat, A, igual a, barra inversa frac, D, dt, A guión bajo, X, barra inversa mat, Y, más, barra inversa frac, D, dt, A guión bajo, Y, barra inversa mat, J, más, barra inversa frac, D, dt, A guión bajo, Z, barra inversa mat, K. Teniendo en cuenta que los vectores unitarios son constantes en módulo y dirección. Con notación matricial sería D, T, A, T, igual a D, T, A, X, A, Y, A, Z, igual a D, T, A, X, D, T, A, Y, D, T, A, Z. Barra inversa display style, barra inversa frac, D, dt, barra inversa mat, A, igual a, barra inversa frac, D, dt, barra inversa begin, matrix, A guión bajo, X, barra inversa A guión bajo, Y, barra inversa A guión bajo, Z, barra inversa end, matrix, igual a, barra inversa begin, matrix, barra inversa frac, D, dt, A guión bajo, X, barra inversa frac, D, dt,
a guión bajo, y, barra inversa frac, de, dt, a guión bajo, z, barra inversa end, matrix. Veamos un ejemplo de derivación de un vector, partiendo de una función vectorial. R. T. Igual a. Sin. T. I. Más. Cos. T. J. Más. 5. T. K. Barra inversa display style barra inversa mat. R. Igual a barra inversa sin barra inversa mat. I. Más barra inversa cos barra inversa mat. J. Más 5t barra inversa mat. K. Esta función representa una curva helicoidal alrededor del eje z, de radio unidad, como se ilustra en la figura. Podemos imaginar que esta curva es la trayectoria de una partícula y la función R. T. Barra inversa display style barra inversa mat. R. Barra inversa. Representa el vector posición en función del tiempo t derivando tendremos D. R. T. D. T. Igual a D. D. T. Sin. T. I. Más. D. D. T. Cos. T. J. Más. D. D. T. 5. T. K. Barra inversa display style, barra inversa frac, de barra inversa mat. R. dt, igual a, barra inversa frac, de, dt, barra inversa sin barra inversa mat. Y, más, barra inversa frac, de, dt, barra inversa cos barra inversa mat. J, más, barra inversa frac, de, dt, 5t barra inversa mat. K. Realizando la derivada. D. R. T. D. T. Igual a. Cos. T. I. Sin. T. J. Más. 5. K. Barra inversa display style, barra inversa frac, de barra inversa mat. R. dt, igual a barra inversa cos barra inversa mat. I. Guión barra inversa sin barra inversa mat. J. Más 5 barra inversa mat. K. La derivada del vector posición respecto al tiempo es la velocidad, así que esta segunda función determina el vector velocidad de la partícula en función del tiempo. Podemos escribir v. T. Igual a cos. T. I. Sin. T. J. Más. 5. K. Barra inversa display style barra inversa mat. V. Igual a barra inversa cos barra inversa mat. I. Guión barra inversa sin barra inversa mat. J. Más 5 barra inversa mat. K. Este vector velocidad es un vector tangente a la trayectoria en el punto ocupado por la partícula en cada instante. El sentido es hacia los valores crecientes de los valores escalares. Si derivásemos de nuevo obtendríamos el vector aceleración. Derivada covariante de un vector. Cuando en lugar de emplear una base fija en todo el dominio de un vector se usan bases móviles como cuando se emplean coordenadas curvilíneas, la variación total de un vector dependiente del tiempo depende no solo de la variación de componentes como en el caso de la derivada ordinaria sino también de la variación de la orientación de la base. La variación total se llama derivada covariante. T. A. T. Igual a. K. A. K. E. K. Más. A. K. E. K. Igual a. D. D. T. A. T. Más. A. T. T. Barra inversa display style, barra inversa frac, barra inversa delta,
barra inversa delta t, barra inversa mat, a, igual a barra inversa sum guión bajo, k, barra inversa left igual a, barra inversa frac, d, dt, barra inversa mat, a, más barra inversa mat, a, barra inversa times, barra inversa bold symbol, barra inversa omega. Cuando se emplea una base fija, la derivada covariante coincide con la derivada ordinaria. Por ejemplo, cuando se estudia el movimiento de una partícula desde un sistema de referencia no inercial en rotación, las aceleraciones de Coriolis y centrípeta se deben a los factores que contienen. Barra inversa display style, barra inversa bold symbol, barra inversa omega. Y otros factores menos comunes. Ángulo entre dos vectores. El ángulo determinado por las direcciones de dos vectores. A. Barra inversa display style barra inversa mat, a. Y. B. Barra inversa display style barra inversa mat, b. Viene dado por cos igual a b a b. Barra inversa display style barra inversa cos barra inversa z igual a, barra inversa frac, barra inversa mat, a, barra inversa dot barra inversa mat, b, barra inversa mat, a, barra inversa mat, b. Descomposiciones de un vector. Dado un vector a, barra inversa display style barra inversa mat, a, y una dirección de referencia dada por un vector unitario n, barra inversa display style barra inversa mat, n. Se puede descomponer el primer vector en un componente paralela y otro componente perpendicular a la dirección de referencia. A igual a más a igual a n, a n más n, a n. Barra inversa display style barra inversa mat, a, igual a barra inversa mat, a, guión bajo, barra inversa, más barra inversa mat, a, guión bajo, barra inversa bot, igual a barra inversa mat, n, más barra inversa times barra inversa mat, n. En física esta descomposición se usa en diferentes contextos, como descomponer la aceleración en un componente paralela a la velocidad y otro componente perpendicular a la misma. También el tensión mecánica en un punto sobre un plano puede descomponerse en un componente normal al plano y otra paralela. También dado un campo vectorial u x barra inversa display style barra inversa mat, u, definido sobre un dominio de Lipschitz, acotado, simplemente conexo y de cuadrado integrable. U. L. 2. 3. Barra inversa display style barra inversa mat, u, barra inversa in, 3. Admite la llamada descomposición Helmholtz como suma de un campo conservativo y un campo solenoidal. U. Igual a U. C. Más U. S. Igual a más A. Barra inversa display style barra inversa mat, U, igual a barra inversa mat, U, guión bajo, C, más barra inversa mat, U, guión bajo, S, igual a más. Cambio de base vectorial. En matemáticas las rotaciones son transformaciones lineales que conservan las normas en espacios vectoriales en los que se ha definido una operación de producto interno. La matriz de transformación tiene la propiedad de ser una matriz unitaria, es decir, es ortogonal y su determinante es 1. Sea un vector A. Barra inversa display style barra inversa script style barra inversa mat, A. Expresado en un sistema de coordenadas cartesianas con una base vectorial. B. Barra inversa display style, barra inversa matcal, B. Asociada definida por los versores I. J. K. Barra inversa display style barra inversa left. Esto es A. Igual a X. A.
Z. B. Barra inversa display style barra inversa mat A, igual a, barra inversa begin, matrix, a guión bajo, X, barra inversa a guión bajo, Y, barra inversa a guión bajo, Z, barra inversa end, matrix, guión bajo, barra inversa matcal, B. Ahora, supongamos que giramos el sistema de ejes coordenados, manteniendo fijo el origen del mismo, de modo que obtengamos un nuevo triedro ortogonal de ejes, con una base vectorial. B. Barra inversa display style, barra inversa matcal, B. Asociada definida por los versores. I. J. K. Barra inversa display style barra inversa left. Los componentes del vector. A. Barra inversa display style barra inversa mat A, barra inversa. En esta nueva base vectorial serán A igual a X A Y A Z B. Barra inversa display style barra inversa mat A igual a barra inversa begin matrix a guión bajo X barra inversa a guión bajo Y barra inversa a guión bajo Z barra inversa end matrix guión bajo barra inversa matcal B. La operación de rotación de la base vectorial siempre puede expresarse como la acción de un operador lineal actuando sobre el vector R A B igual a B. Barra inversa display style barra inversa mat R barra inversa mat A guión bajo barra inversa matcal B igual a barra inversa mat A guión bajo barra inversa matcal B. ¿Qué es la matriz de transformación para el cambio de base vectorial? Ejemplo. En el caso simple en el que el giro tenga magnitud. Barra inversa display style barra inversa Z barra inversa. Alrededor del eje Z, tendremos la transformación. R. Igual a. Cos. Sin. 0. Sin. Cos. 0. 0. 0. 1. Barra inversa display style barra inversa mat, R, igual a, barra inversa begin, matrix, barra inversa cos barra inversa z y barra inversa sin barra inversa z y 0 barra inversa guión barra inversa sin barra inversa z y barra inversa cos barra inversa z y 0 barra inversa 0 y 0 y 1 barra inversa end, matrix. Al hacer la aplicación del operador, es decir, al multiplicar la matriz por el vector, obtendremos la expresión del vector. A. Barra inversa display style barra inversa mat A, barra inversa. En la nueva base vectorial. Cos. Sin. 0. Sin. Cos. 0. 0. 0. 1. A. X. A. Y. A. Z. B. Igual a. X. A. Y. A. Z. B. Barra inversa display style, barra inversa begin, matrix, barra inversa cos barra inversa z y barra inversa sin barra inversa z y 0 barra inversa guión barra inversa sin barra inversa z y barra inversa cos barra inversa z y 0 barra inversa 0 y 0 y 1 barra inversa end, matrix, barra inversa begin, matrix, a guión bajo, X, barra inversa a guión bajo, Y, barra inversa a guión bajo, Z, barra inversa end, matrix, guión bajo, barra inversa matcal, B, igual a, barra inversa begin, matrix, a guión bajo, X, barra inversa a guión bajo, Y, barra inversa a guión bajo, Z, barra inversa end, matrix, guión bajo, barra inversa matcal, B.
siendo a x igual a x cos más a y sin barra inversa display style a guión bajo x igual a guión bajo x barra inversa cos barra inversa z más a guión bajo y barra inversa sin barra inversa z barra inversa a y igual a x sin más a y cos barra inversa display style a guión bajo y igual a guión bajo x barra inversa sin barra inversa z más a guión bajo y barra inversa cos barra inversa z barra inversa z igual a z barra inversa display style a guión bajo z igual a guión bajo z barra inversa. Los componentes del vector en la nueva base vectorial. Vectores en el caso general. En matemáticas, se define la estructura de espacio vectorial y a cada uno de los elementos o puntos de ese espacio se les denomina vector. En muchos casos los vectores no pueden ser representados por módulo dirección y sentido. Por ejemplo, en un espacio vectorial complejo sobre los números complejos la noción de módulo no está automáticamente definida. Igualmente en un espacio vectorial de dimensión infinita, como es el caso de espacios de Hilbert, no existe una representación gráfica de los vectores como segmentos orientados. Requerimientos físicos de las magnitudes vectoriales. No cualquier n-tupla de funciones o números reales constituye un vector físico. Para que una n-tupla represente un vector físico, los valores numéricos de los componentes del mismo medidos por diferentes observadores deben transformarse de acuerdo con ciertas relaciones fijas. En mecánica newtoniana generalmente se utilizan vectores genuinos, llamados a veces vectores polares, junto con pseudovectores, llamados vectores axiales que realmente representan el dual de Hall de magnitudes tensoriales antisimétricas. El momento angular, el campo magnético y todas las magnitudes en cuya definición interviene el producto vectorial son en realidad pseudovectores o vectores axiales. En teoría de la relatividad especial, solamente los vectores tetradimensionales cuyas medidas tomadas por diferentes observadores pueden ser relacionadas mediante alguna transformación de Lorentz constituyen magnitudes vectoriales. Así los componentes de dos magnitudes vectoriales medidas por dos observadores. O barra inversa display style o barra inversa. Y o barra inversa display style, barra inversa bar, o deben relacionarse de acuerdo con la siguiente relación. V igual a 0, 3. V barra inversa display style, barra inversa bar, V, barra inversa beta, igual a barra inversa sum guión bajo, barra inversa alfa igual a 0, 3, barra inversa lambda guión bajo, barra inversa alfa, barra inversa beta, barra inversa V, barra inversa alfa. ¿Dónde? Barra inversa display style barra inversa lambda guión bajo, barra inversa alfa, barra inversa beta. Son los componentes de la matriz que da la transformación de Lorentz. Magnitudes como el momento angular, el campo eléctrico o el campo magnético de hecho en teoría de la relatividad no son magnitudes vectoriales sino tensoriales. Véase también